podría decir que Jesús no es suficientemente grande? ¿Quién podría decir que Él no estuvo aquí y se dio a morir por este mundo vil y ver su rostro maltratado en una cruz y ver su sangre pura y santa que brotaba? ¿Quién podría decir que Él no existió? Pero fue verídico lo que pasó. ¿Quién podría decir que enterrado quedó? Si de la misma tumba Él se su trono y cantos celestiales le dan a Él. ¡Qué gran amor es el de mi Señor, que su Hijo dio por el pecador! Su sangre pura y santa que brotaba. ¡Qué gran amor es el de mi Señor, que su Hijo dio por el pecador, por el pecador! ¿Qué les parece si comenzamos? Voy a hacer una oración para que nos pongamos en manos de Dios y podamos comenzar con nuestra lección del día de hoy. ¿Les parece, hermanos? Bueno, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has traído en esta tarde, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, Señor. Gracias, Padre, porque hoy ha sido un día de bendición. Hoy ha sido un día, Señor, en el que hemos podido ver tu gracia, experimentar tu gracia, tu poder, tu provisión, Señor, tu sustento. Gracias, Padre, porque cada día que tenemos, Señor, que nos regalas la vida, Señor, podemos ver tus maravillas, Padre. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición. Te pido y te suplico, Señor, que tú tomes el control de esta clase, Señor, que tomes el control de la enseñanza, que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros oídos, Padre, que podamos tener oídos atentos, que podamos tener una mente receptiva, Señor,
al mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, esta oportunidad de poder compartir todos como congregación. En el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor de nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestra serie de armonía del Nuevo Testamento, hermanos. Y pues ya estamos por terminar, hermanos, la parte que tiene que ver con Jesús. Más bien, hermanos, esta es la última clase de la vida de Jesús. Y ya la siguiente clase, hermanos, pues pasaríamos a ver, les adelanto un poquito la expansión, una breve introducción a la expansión del cristianismo, y posteriormente pues ya estaríamos viendo toda la actividad misionera de Pablo y de los apóstoles. Entonces, digamos que vamos a dejar por un momento los evangelios en paz, quietos, ¿no? Ya los hemos estudiado, los hemos visto, hermanos, y bueno, uno nunca se cansa de aprender de la palabra. Sin embargo, pues hoy ya es nuestra última sesión de la armonía del Nuevo Testamento referente a la vida de Jesús, ¿verdad? Pero nuestros temas van a continuar. Entonces seguiremos analizando la escritura por igual, usaremos el mismo método, el método de armonía, pero ya nos enfocamos en otras figuras clave de la vida de la iglesia, ¿no? De los primeros, de aquella primera iglesia, de aquellos primeros cristianos. Entonces, el tema que nos corresponde hoy, hermanos, es victoria sobre la muerte, la resurrección. Y está muy a tono, hermanos, porque pues está apenas el fin de semana, ¿verdad? Estuvimos conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos el domingo el culto para conmemorarlo, que nuestras hermanas pues sí, gentilmente llevaron a cabo, también por la predicación por la tarde. Fue un día pues de mucha bendición, y damos gracias a Dios porque también se da ese tiempo. Me parece que es un tiempo también en el que la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, pues tienen como una mayor sensibilidad, ¿no? Para recibir el mensaje. Entonces, nosotros pues vamos a profundizar un poquito más. Entonces, hermana, si me ayuda compartiendo de nuevo la pantalla. Entonces, armonía del Nuevo Testamento, hermanos, nuestro tema número 11, victoria sobre la muerte, la resurrección. La siguiente, por favor, hermana. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy, hermano? Ya, como es costumbre, trato de presentarles más o menos los temas generales, la línea general que vamos a estar tratando. Vamos a ver unas consideraciones generales. Entonces vamos a observar algunos datos acerca de la resurrección, algunas cosas y algunas ideas previas que debemos de tener en mente cuando estudiemos el tema de la resurrección. También acontecimientos en el sepulcro. Nos vamos a meter, hermanos, en la situación. En la situación cuando el Señor Jesús resucita y cuando los apóstoles, cuando las mujeres se dan cuenta de esta resurrección. Entonces vamos a meternos en ese momento. Incluso trataremos, hermanos, de también meternos, digamos, en la misma piel, ¿no? En las sandalias de aquellos que fueron testigos en ese momento. ¿Cuáles fueron también, hermanos, como número 3? Las apariciones de Jesús, las vamos a ir enumerando, y pues algunas conclusiones. Vamos a establecer conclusiones acerca de la clase que veamos el día de hoy. Entonces, la siguiente, hermana, por favor. ¿Cuáles son nuestras consideraciones generales? Primero, Jesús fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Pues eso yo creo que es como un dato que todos ya conocemos, ¿no? Todo cristiano de tiempo, pues ya conocemos ese dato de que Jesús fue crucificado el viernes y resucitó el domingo, resucitó al tercer día.
También, hermanos, una segunda consideración es que los 4 evangelios narran los acontecimientos que suceden durante los 40 días posteriores a la resurrección. Eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, es decir, el Señor Jesús, después de haber resucitado, pues va a tener este periodo de 40 días donde va a estar haciendo apariciones, va a estar enseñando también a sus discípulos. Entonces, también, hermano, eso es muy importante que lo tengamos en mente. El Señor Jesús resucitó, pero también va a tener una interacción, ¿verdad?, con sus discípulos, con sus apóstoles. La tercera consideración que hay que tener en mente es que la reacción de los discípulos nos puede parecer desconcertante. ¿Por qué nos puede parecer desconcertante, hermanos? Porque los discípulos vieron morir a su maestro, vieron morir al rabí, ¿no? Incluso, pues esto, incluso la escritura dice que muchas cosas ellos no las entendían muy bien, muchas cosas de las que Jesús les predicaba, de las que Jesús les enseñaba, ellos no las entendían cabalmente. Entonces, si nosotros nos metemos, ¿verdad?, a entender cuál es, cómo lo experimentaron los discípulos, pues la actitud nos parecerá desconcertante. Incluso al paso de los años, cuando nosotros leemos los textos bíblicos, cuando leemos los evangelios, decimos, pero ¿por qué ellos actuaron de esa manera? ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué cuando fueron a capturar al Señor para llevárselo ante el Sanedrín? ¿Por qué todos corrieron? ¿Por qué no hubo una actitud más valiente? ¿Por qué no reaccionaron de manera distinta? Y es que ellos aún no tenían, hermanos, el conocimiento completo. Ellos no entendían muy bien todavía lo que sucedía. Incluso, pues imagínense, ver al maestro, ver al Señor crucificado. Por eso pongo una pregunta en el inciso A. ¿Había fracasado y la muerte venció a Jesús? Quizá esa fue una pregunta que asaltaba las mentes de los discípulos. Quizá eso era algo como que pasaba permanentemente por su mente, porque pues de un momento a otro la situación había cambiado radicalmente. Y la segunda, ¿es un hecho real la resurrección? Esa pregunta, hermanos, no solamente la hacemos hoy en el siglo XXI, sino lo hicieron los mismos discípulos. Es más, cuando María Magdalena va y cuenta, y las mujeres van y cuentan, bueno, los discípulos se muestran escépticos. Entonces, esto sigue siendo, hermanos, una actitud permanente en el hombre. Entonces, ¿es un hecho real la resurrección? Nosotros sabemos que sí, ahora no, ahora nosotros reconocemos y sabemos que sí, pero si nos metemos en la piel de aquellos discípulos, pues nos vamos a dar cuenta, hermanos, que pues esta fue un evento que conmocionó la vida de los discípulos. Entonces, esta es una tercera consideración, hermanos, que nosotros debemos de tener presentes. Y la última, el hecho y enseñanza de la resurrección es esencial para la fe cristiana. ¿Esto qué significa, hermano? Nosotros, como iglesia, como cristianos, tenemos doctrinas, tenemos enseñanzas generales que son muy importantes para nosotros. Pero ninguna de estas enseñanzas tendría sentido si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, esto no tendría ningún sentido. Por eso el hecho de la resurrección, es decir, el evento de la resurrección, más la enseñanza que se desprende de este evento, hermanos, es fundamental para nosotros como cristianos. Y de ahí, hermanos, se desprende pues todo, se desprende nuestra salvación. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, pues nosotros, hermanos, seguiríamos siendo reos de condenación. Mas el Señor Jesús resucitó el tercer día y estamos esperando su retorno. La siguiente, hermana, por favor. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, estas primeras consideraciones generales. ¿Existe el hermano? ¿Cómo?
Bueno, entonces tengamos en cuenta esas consideraciones generales. Entonces, ahora sí, hermano, nos vamos a meter ya a los acontecimientos en el sepulcro. Nos vamos a meter al momento de la resurrección. La primera, por favor, hermana. Primero, el mensaje del ángel. Vamos a ver, hermanos, y le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 4. Mateo 28, del 1 al 4, hermanos. Porque ya nos vamos a meter directamente al hecho, al evento de la resurrección, hermanos. Entonces, vayamos teniendo nuestra Biblia ahí a la mano, porque vamos a estarla usando bastante. Entonces, Mateo 28, del 1 al 4. La palabra del Señor dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces vamos a ver, hermanos, un primer evento que sucede el día de la resurrección. Un ángel desciende y mueve la roca, no la piedra. Y dice que el aspecto de este ángel era como era impresionante, hermanos. Decía que era como un rayo, como un trueno. Entonces, y que fue tanto el impacto que los soldados, los guardias, quedaron, hermanos, atónitos, quedaron como muertos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros a veces por eventos hemos quedado así, hermanos, en un shock, ¿no? Usando palabras modernas, decimos quedamos como en un shock. Esto sucedió, hermanos, el día de la resurrección, cuando el Señor Jesús ya había resucitado. Pero vamos a ver qué más sucedió. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, aparece María Magdalena. María Magdalena va a ser, hermanos, un personaje muy importante y va a ser un testigo, hermanos, de primera mano de la resurrección de Jesús. Para eso le voy a invitar que busquemos Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 11. Marcos 16, del 9 al 11. Dígame, hermana. Fíjate que en Lucas habla de dos ángeles. Ajá. Sí, digo, al final de cuentas es algo extraordinario, ¿no? Es algo que no se esperaban las mujeres, ver a alguien así, ¿no? De hecho, Claro. Tuvieron miedo y el ángel les dice, no tengan miedo, ¿no? Pero bueno, así es nada más comentario. No, sí, hermana, de hecho vamos a ver, bueno, más adelante voy a comentar porque los relatos de la resurrección del Señor Jesús, en los 4 evangelios que tenemos, hermanos, en los 4 evangelios, a veces son un poco diferentes. Y en algunos episodios, alguno de los evangelistas se prolonga y otro de los evangelistas lo hace más corto. Por ejemplo, cuando van los discípulos en camino a Emaús, me parece que es el evangelista Juan el que se extiende mucho, y me parece que es el evangelista Marcos el que lo toca muy poco. Entonces, muchas veces, para querer desacreditar la Biblia, han dicho, mira, es que la Biblia tiene contradicciones, o son, por ejemplo, como los relatos de la resurrección son diferentes entre sí. Claro que son diferentes porque fueron escritos por diferentes personas, pero eso tiene que ver también, hermanos, con que ahora sí que dependiendo del estilo del autor, algunos querían resaltar un acontecimiento más que otro. Entonces, pero ese es un buen señalamiento. Entonces, pero ¿qué más sucedió? Regresemos a esto, hermanos. ¿Qué más sucedió? Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 11. Marcos 16, del 9 al 11.
La palabra del Señor dice así, hermanos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Se acuerda que mencionábamos hace un momento? Que no le creyeron. Entonces, y además, hermanos, lo que ya también venía comentando, que ellos estaban tristes. Ellos, incluso aquí el Evangelio dice que estaban llorando. Sin embargo, en este momento de la resurrección, pues vamos a ver que aparece a María Magdalena. Dice que es a la primera a la que le aparece. Versículo 9 dice: resucitando Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, hermanos, María Magdalena. No perdamos este dato de nuestra mente, no lo alejemos, porque más adelante voy a tocar otra cosa. La que sigue, por favor, hermana. ¿Qué más sucedió, hermanos, en ese día de la resurrección, en esa mañana, en esa madrugada? Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Dice: 2 varones con vestiduras resplandecientes. Le quiero pedir a mi hermano Juan Carlos Viguli si me ayuda a leer el texto, por favor. Sí, hermano. Lucas 24, del 1 al 12. Permíteme. Sí, ya prende mi micrófono. Sí, hermano, muchas gracias. Si me puede ayudar con la lectura, hermano. Capítulo 24 de Lucas, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí tenemos, hermanos, precisamente lo que ya nuestra hermana María adelantaba: 2 varones con vestiduras resplandecientes, hermano. Entonces, esto fue también algo que sucedió. Entonces, vemos, hermanos, que igual se repite la misma escena. En primer lugar aparece María Magdalena, aparecen las mujeres, y de nuevo, hermanos, se lo transmiten a los discípulos de Jesús. Ellos se muestran escépticos. Aquí el evangelista sigue resaltando esta actitud de escepticismo, de dudas de los apóstoles. Y sin embargo, hermanos, y aquí nos añade un dato más el evangelista Lucas. ¿Qué dato nos añade el evangelista Lucas? Que inmediatamente se paró, se puso de pie. ¿Quién? Pedro, hermanos, Pedro. Y corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, hermanos, y vio que estaba vacío, entonces se quedó maravillado. Si se da cuenta, hermano, cómo cada evangelista va añadiendo nuevos datos. Es decir, hermanos, nosotros, si quisiéramos tener como lo estamos haciendo ahorita, hermano, lo que estamos haciendo es entretejer, ¿verdad? Entretejer todos los relatos para tener un cuadro general
de cómo sucedió aquel evento, de cómo sucedió ese momento de la resurrección, las impresiones de los que estaban implicados en aquel tiempo, el ver al Señor Jesús resucitado. Entonces vemos cómo los evangelistas, hermanos, cuando los vamos leyendo juntos y vamos haciendo como una especie de tejido, nos vamos quedando con una idea cada vez más precisa y más clara. La siguiente, hermana, por favor. Juan 20 del 1 al 10. 2 discípulos creen. O sea, mire, Lucas decía que 1 y ahora Juan nos va a decir que 2. Vamos, hermanos, a Juan 20 del 1 al 10. Juan 20, hermanos, del 1 al 10. Entonces, les voy a leer yo, hermanos, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena, otra vez, hermanos, en esto los 4 evangelistas coinciden. ¿A quién se le apareció primero, hermanos? A María Magdalena. A María Magdalena. Aquí los 4 evangelios coinciden. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el evangelista Juan nos añade otro dato. ¿Quién más fue al sepulcro? Aparte de Pedro, Juan, el otro discípulo, hermanos. Dice que corrió, que los 2 corrieron, pero que Juan no entró, sino que entró Pedro, hermanos. Pedro fue el que entró y encontró el sudario del Señor, encontró los lienzos acomodados de una determinada manera. Entonces vamos a ver, hermanos, que todo esto, hermanos, que estamos viendo, el mensaje del ángel, la aparición a María Magdalena, cuando aparecen los 2 varones con vestiduras resplandecientes, digamos, la carrera que corren Pedro y Juan para ver el sepulcro. Pues todo esto aparece, hermanos, todo esto sucede el día de la resurrección, el primer día de la semana, que es el domingo. La siguiente, hermana, por favor. Y además también aquí nos añade otro dato más el evangelista. No habían entendido las escrituras. Juan 29, porque aún no habían entendido las escrituras. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también se nos dificulta entender las escrituras? Hay ocasiones, hermanos, en que nos mostramos dudosos, escépticos, temerosos, dubitativos frente a lo que viene en la escritura, frente a las promesas de Dios, frente a los milagros de Dios. Por eso no nos debe de escandalizar demasiado la actitud de los discípulos del Señor, porque nosotros también somos discípulos, también somos hijos y también nos mostramos dudosos muchas veces, también nos mostramos con mucho temor, y a veces, hermanos, la palabra de Dios es en lo último que pensamos frente a las circunstancias difíciles que vamos pasando. Entonces aquí también dice, no habían entendido las escrituras. El hecho de la resurrección, el testimonio que estaban ofreciendo las mujeres, para ellos no había sido suficiente, no era suficiente. ¿Por qué? Porque no habían entendido aún las escrituras. Y eso, hermanos, que ellos eran hombres judíos, eran hombres que toda la vida habían tenido el contacto con las escrituras, ¿no?
La siguiente, hermana, por favor. Y aquí, hermano, les puse en esta ilustración una escena, la escena de María Magdalena. Y abajito puse un letrero. María Magdalena aparece en los 4 evangelios sin excepción. Aquí tenemos, hermanos, los 4 evangelios coinciden en esta armonía del Nuevo Testamento que tenemos como la primera testigo, hermanos. La primera testigo. Y en esto, hermanos, vamos a ver que el papel de María Magdalena y el rol de María Magdalena fue un rol sumamente importante, hermanos. Fue la primera testigo. Entonces, incluso el domingo, pues también recordando esto, ¿no? Recordando que el Señor se manifestó a las mujeres en primer lugar, pues también con ese motivo se celebró el culto, ¿no? Y las hermanas presidieron el culto. Entonces, aquí, hermanos, pues vemos un dato muy interesante. Y cuando vemos, hermanos, también en la Biblia no hay nada, hermanos, que sea casual. También los autores, al poner en primer lugar a un personaje en una lista, significa algo. En la Biblia nada es casual, todo tiene un significado. Esto significa, hermanos, que María Magdalena tenía un rol importante dentro de las mujeres que seguían y servían al Señor Jesús. Vamos con la siguiente, por favor, hermano. Entonces, todo esto sucedió en el día de la resurrección, los acontecimientos que sucedieron en el sepulcro. Gus, Dígame, hermana. sí, yo quiero hacer un comentario. Mira, si ciertamente fueron las mujeres, también quiero comentar de que ellas iban a buscar a un cadáver, a un muerto, iban a ponerle, pues ahora sí que especies aromáticas para que en el periodo de putrición no oliera tan feo. O sea, Claro. ellas tampoco creían, ¿no? Así Ellas es. tampoco iban dispuestas a saber que Jesús ya había resucitado, que se acordaba de sus palabras, no, ellas también iban a buscar a un muerto, ¿no? Bueno, Así era el es. comentario. No, y sí, muy buena observación, hermano. Sí, muy buena observación. Por eso, tanto hombres como mujeres, ¿no? Nos aplica esta enseñanza. Porque sí, usted tiene razón. Ellas iban buscando un muerto. Todavía no entendían las escrituras. Entonces, y en general, pues todos los discípulos, ¿no? Todos los discípulos, incluyendo las mujeres, pues no entendían las escrituras. Entonces, vamos a ver, hermanos, las apariciones en el día de la resurrección. Entonces, vamos a ver que el Señor se aparece. Entonces, pero ya vamos a entrar, hermanos, ya no solamente al día de la resurrección, sino más adelante también estaremos viendo que el Señor se aparece a sus discípulos, se aparece a sus apóstoles en diferentes momentos. Entonces, dice la palabra del Señor así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aquí vemos el primer relato en Marcos. Pero ese mismo relato era lo que yo les quería ilustrar, hermanos. Este mismo relato se encuentra en Juan, capítulo 20, versículo del 11 al 18. Pero si se da cuenta, en Juan 20, del 11 al 18, el relato está más explicado, es más extenso. Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, que aquí tenemos los dos relatos. Y tenemos el relato, por un lado, el relato de Marcos, y por otro lado tenemos el relato de Juan. Juan nos va añadiendo, hermanos, cada vez más información. Entonces, por eso ahora ya podemos tener un cuadro cada vez más completo de qué fue lo que sucedió en aquel momento de la resurrección del Señor, en aquel momento en el que el Señor se manifiesta a sus discípulos, se manifiesta a las mujeres a las cuales había enseñado. Y también, como señaló nuestra hermana Mari, una muy buena observación, ellas también no habían entendido las escrituras porque ellas iban a buscar un muerto. Incluso esta actitud que leíamos, hermanos, en el Evangelio, que decía que los discípulos estaban llorando, estaban tristes, no solamente era exclusiva de los discípulos varones del Señor, era exclusiva de todos aquellos que habían seguido al Señor Jesucristo. Entonces, vemos, hermanos, que esta era una actitud, pero el Señor se manifiesta a María Magdalena. Y entonces el Evangelio nos va mostrando cómo el Señor le da una indicación y le dice, no me toques porque aún no he subido con mi Padre. Entonces, ve y diles, ve y comparte. Entonces, María Magdalena va y hace esto. Entonces, esta es una de las primeras apariciones de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ya resucitado. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, vamos a ver en Mateo 28, del 9 al 15. Hermana Mari, ¿me puede ayudar a buscar Mateo 28, del 9 al 15? ¿Puede ir poniendo todos los cuadritos, hermana? Los cuadritos, nada más los cuadritos. Ajá. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Entonces, hermana Mari, si me ayuda con la primera. Hermano Juan Carlos Viburi, si me ayuda con la segunda, los de Camino a Emaús. ¿Quién más? Ay, es que no, como no los puedo ver aquí bien, hermanas. Está Estelita. Hermana Estelita, me ayuda con la tercera, de Simón Y está Pedro. Mimi. Y hermana Mimi con la cuarta. Entonces, por favor, si van buscando la cita, les doy unos segunditos. Empiezo. Mateo 28, del 9 al 15. Sí, gracias. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermana, nada más, no sé, alguien tiene el micrófono abierto, porque se escucha. Ya, gracias. Bueno, entonces ya terminó, ¿verdad, hermana? Me faltó un versículo. Adelante. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Esto dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús aparece a las mujeres. Entonces hemos estado insistiendo en esto, a decir que el Señor aparece a las mujeres, ¿no? Y les da una indicación. Díganle a mis hermanos que nos veremos ¿dónde? En Galilea. En Galilea. Entonces, la segunda, ¿quién estaba encargado de la segunda, hermano Juan Carlos? Dice de esta manera.
capítulo 24 de Lucas, del 13 al 32. En el camino de Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Amén. Este relato a mí me impresiona. Me impresiona demasiado, hermanos, porque dice que estos dos hombres iban camino a Emaús, le llega a su encuentro el Señor Jesús, y ellos le dan testimonio de lo que las mujeres habían dicho, y además también de lo que los apóstoles también ya habían reconocido, hermanos. O sea, ya ellos decían: dos de los nuestros fueron, y efectivamente vieron el sepulcro vacío. Dice: mas él no estaba. Es decir, hermanos, a pesar de que estos discípulos ya tenían la información de primera mano, ellos aún todavía no entendían las escrituras. Por eso el Señor Jesús les tiene que abrir las escrituras, les tiene que hablar. Y entonces ahí ya viene lo demás del relato, ¿no, hermanos? En que dice que los ojos les fueron abiertos. Es decir, hermanos, que a pesar de tener el testimonio de las mujeres, de tener el testimonio de los apóstoles, todavía estos discípulos permanecían escépticos, Y fue la tarea del Señor Jesús abrirle los ojos a estos discípulos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también a veces se nos ha predicado, se nos ha dicho, y solamente por el accionar del Espíritu Santo, por el accionar del Señor Jesús en nuestra vida, es que se nos abren los ojos, se nos abren los ojos al mensaje de Dios, al mensaje de la Escritura? Entonces, pues vamos a ver, hermanos, que, bueno, ya más adelante en el relato incluso dice que ellos van a retornar para dar cuenta de lo que habían visto.
y que habían convivido con el Señor. O sea, todas, digamos, todas las pruebas, hermanos, de la resurrección de Jesús, pues se van armando, ¿no? O sea, ese convencimiento se va asentando en los corazones de todos aquellos que seguían al Señor. Entonces, la tercera, Simón Pedro. Hermana Estelita, por favor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, que en Primera de Corintios 15:5, perdón, dice que apareció a Cefas, es decir, apareció a Pedro. Esta es la única referencia que tenemos, hermanos, de que el Señor Jesús se le aparece personalmente a Pedro. Entonces, no sabemos en qué momento, no sabemos en qué tiempo, no sabemos si aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo a aquel momento en el que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sin embargo, también el Señor, lo que da cuenta la Escritura es que hay un encuentro con Pedro. La siguiente, hermana, a los discípulos. Por favor. Sí, nada más que faltó aquí la de Lucas 24, 33, 35. Ok, a ver. ¿Sí? ¿La leo? Sí, por favor, hermana. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Así es. Esto es el relato que se relaciona con el camino de Maús. Recuerdan que les decía, hermanos, los discípulos de Maús retornaron a dar cuenta de que el Señor Jesús se les había aparecido. Y cuando ellos van a dar esta información, les dicen los discípulos reunidos, efectivamente, sabemos que el Señor Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque también ya se le apareció a Simón Pedro. Entonces, aquí, hermanos, se acuerda, este pasaje también, hermanos, me hace acordar de aquel otro versículo de la Escritura cuando dice el apóstol Juan, dice que si se escribiesen todas las cosas que el Señor Jesús hizo, pues no alcanzarían todos los libros, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, también no tenemos un registro detallado de este encuentro entre Simón y el Señor, pero lo que sabemos es que sucedió, hermanos. Entonces, la palabra del Señor así nos lo muestra. Y la última, a los discípulos, hermana, por favor. Sí, con gusto. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes les son retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídamo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Pues bien, hermanos, ya vemos otra vez la aparición, ¿no?, del Señor Jesús se manifiesta. Sin embargo, no sabemos por qué motivo no estaba Tomás. La Escritura no nos dice por qué no estaba Tomás. Pero el Señor se les aparece a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Y ellos dan cuenta de esto al que estaba ausente,
al que no estaba en esa reunión, hermanos. Y entonces Tomás muestra también su escepticismo. Y es que, hermanos, si nosotros nos ponemos en aquella situación, si nos ponemos en ese momento, ellos vieron morir a su maestro, ellos vieron cómo le crucificaron, cómo le clavaron los clavos, ellos lo vieron exhalar el último suspiro. Y entonces el hecho de que Jesús haya resucitado, para ellos resultaba algo verdaderamente increíble. Y además también, hermanos, en el judaísmo, algo que sucedía mucho es, ellos tenían mucha la cuestión de la carne, de querer ver a las personas de la materia, de querer ver a las personas en vivo y en directo, ¿no? O sea, no solamente era una falta de fe, no solamente una falta de creencia, sino también, hermanos, era una costumbre, era un hábito. Por ejemplo, ha habido algunos, por ahí, autores, ¿verdad?, que han cuestionado la existencia de Jesús, y han dicho que Jesús que ha sido un mito, que todos los autores escépticos, no escépticos, cristianos, no cristianos, coinciden en la existencia de Jesús. Y por un hecho básico, porque los discípulos de Jesús eran judíos, y al igual que Jesús, y los judíos tenían que seguir a una persona de carne y hueso. Ellos no iban a seguir una idea como quizás los griegos, la gente de la cultura griega podría ser, mas los judíos no tenían esta forma de pensar. Entonces, aquí vemos también manifestado, hermanos, este escepticismo también propio de la cultura judía. Es decir, yo lo tengo que ver. Pero además, a esto se suma, hermanos, lo que ya les decía hace un momento. Se suma el hecho de que ellos vieron al Raboni, al Rabí, exhalar el último suspiro. Pero como dice la escritura, ellos aún no habían entendido el mensaje, no habían entendido las escrituras. Entonces, perdón, vamos, hermano. Dígame. También hay otra cosa, también dice que estaban sus ojos velados, no les era permitido ver por Dios. Así es, estaban sus ojos velados, pues para que se manifestara, ¿no? Se manifestara el poder de Dios. Entonces, vamos a ver que también hubo otras apariciones de Jesús. ¿Qué otras apariciones? La que sigue, hermana. Bueno, aquí se las enumeré, hermanos, a Tomás con los discípulos. Vamos a ver, si nosotros seguimos leyendo el capítulo de Juan, pues vamos a ver, hermanos, que el Señor Jesús después se le va a aparecer en medio de la reunión a Tomás y le dice el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, el Señor Jesús se le va a aparecer también a Tomás. A los discípulos en la playa, pues vamos a ver que el Señor Jesús también ahí va a obrar un milagro, ya ha resucitado. Esto está en Juan 21. A 500 en Galilea. Esto aparece en Primera de Corintios 15:6. Esto es curioso, hermanos, porque esto no aparece en los evangelios. Solamente está nombrado en Primera de Corintios 15:6. Se apareció a Jacobo, su hermano, también, hermanos, incluso en Primera de Corintios 15:7. Aquí podríamos especular, y quiero que juguemos con esto, hermanos, que posiblemente Santiago se va a convertir después, hermanos, en uno de los pilares fundamentales de la primera comunidad cristiana. Y quizás es en este momento en el que tiene un encuentro con Jesús, en el que él va a asumir el mensaje y la predicación de Jesús, en el que él se va a convertir. Y esto, ¿dónde lo vemos? En Primera de Corintios 15:7. ¿Dónde más? ¿A quién más se le aparece el Señor? De nuevo a los discípulos, en Hechos 1, del 3 al 8. Y por última vez va a estar el Señor Jesús compartiendo con sus discípulos, y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Incluso lo voy a leer. Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que nos quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, este va a ser el último momento en el que el Señor Jesús, pues se va a ver, ¿no? Cara a cara con sus discípulos, y en el que el Señor Jesús, pues, digamos, va a tener este contacto, ¿no? Pero aquí vemos, hermanos, en esta breve lista, pues todos los momentos en el que el Señor Jesús se apareció, todos aquellos momentos en el que el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos, a aquellos que le seguían, ¿no? Y como vemos, hermanos, incluso, como les decía en Corintios, pues nos narra, ¿no? A otras personas a las que se les apareció. Imagínense, yo quiero imaginar, por ejemplo, cuando dice que el Señor Jesús se le aparece a los 500, ¿no? Se le aparece, ¿qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá compartido? O sea, es algo, pues, muy hermoso, ¿no? Entonces, si eso hubiese quedado registrado, hermanos, bueno, maravilloso, ¿no? Pero lo que tenemos es más que suficiente, hermanos, para que nos demos cuenta y para que creamos. Y como dice la Escritura, que sin haber visto, más bienaventurados somos, que sin haber visto, hemos creído. Sin haber visto, hemos creído. La siguiente, hermana, por favor. Tiene una pregunta. Dígame, hermana. Sí, Gustavo, aquí no sé, digo, es una duda que tengo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero en estas apariciones no se cuenta tampoco la del apóstol Pablo, porque de esta manera también se le apareció al apóstol Pablo. Claro. Y para mí sería la última aparición que hubo, no tanto, o nada más estamos hablando de los puros discípulos. Pues yo tomé como base, hermano, los últimos discípulos, porque precisamente en primera de Corintios 15:8, ya es cuando dice que ella el Señor, y por último se me apareció a mí como un abortivo, ¿no? Como un abortivo. Entonces, bueno, yo tomé como base los 12, pero sí, usted tiene razón. El Señor Jesús se le aparece a Pablo ya como, pues ya glorificado, ¿no? Pero yo tomé como base, digamos, el relato más evangélico, ¿no? Más de los evangelios. Pero usted tiene razón, hermano, realmente el último que va a tener un contacto así, face to face, ¿no? Directo, claro. Pablo, naturalmente, hermana. Muy buena observación. Dígame. Pero a él no se le aparece físicamente, y todas las apariciones que hemos visto han sido físicas. Incluso cuando le dice a Tomás: mete tu dedo, toca, ve, checa que efectivamente soy yo. A Pablo dice que era una luz. Pues sí, pues vamos a buscarlo en la Escritura. Ayúdenme a buscar primera de Corintios 15. Ay, me estoy muriendo de calor. Dice la Escritura, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahora vamos al relato de Hechos, donde es el llamado del apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo Entonces, 3, hermano. capítulo 9, así es. Capítulo 9, dice, versículo 13, ¿verdad? Dice: había entonces en Damasco un... 13. Perdón, 3, ¿verdad? Sí. Yendo yo por el camino, aconteció
que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien te persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y entonces, efectivamente, hermanos, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a quién, a nadie, a nadie, sin ver a nadie. Efectivamente, ¿podríamos calificar esto de aparición de Jesús? Pues podríamos calificarlo que sí, pero solamente, hermanos, porque escuchó la voz del Señor, ¿no? Escuchó la voz de Jesús y dice que lo vio como un gran resplandor, que incluso los que rodeaban a Pablo escucharon la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, pues aquí, hermanos, podríamos decir sí y no, ¿verdad? Pero realmente, físicamente, la última vez, así de cuerpo entero, es en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, cuando ven al Señor Jesús ascender, ¿no? Y entonces, pero al último que, digamos que va a tener, por eso yo dije face to face, pero esta voz directa del Señor va a ser el apóstol Pablo. Entonces, pues, ahí ya la duda queda aclarada, ¿verdad? En los versículos. Entonces, vamos a la siguiente, hermana, por favor. Bueno, vamos a pasar a nuestras conclusiones, hermanos. La primera conclusión es que Jesús ha resucitado. O sea, eso es un hecho innegable, hermanos. Jesús ha resucitado. Y lo testimonian los escritos, los documentos que tenemos aquí, lo testimonian la cultura, hermanos, lo testimonia, incluso, hermanos, uno puede decir: bueno, pero son los evangelios, pero también otras cartas dan testimonio de esto, como la carta de los Corintios. Entonces, Jesús, hermanos, ha resucitado. Jesús venció a la muerte. Eso nos debe de quedar muy claro a nosotros. Más allá de los detalles técnicos, hermanos, Jesús ha resucitado. La segunda, Jesús apareció a sus discípulos. Es decir, el Señor Jesús no solamente resucitó, sino que apareció a sus discípulos. Y la tercera, las pruebas de su resurrección son indubitables. ¿Qué significa que sean indubitables, hermanos? Que no hay lugar a duda, que no hay lugar a error, sino que las pruebas ahí están. Entonces, como decía, los judíos, por muy sectarios que fueran, independientemente, ¿cuántas veces? Incluso, fíjese, quiero que busquemos, déjenme, a ver, hermano Juan Carlos, si me ayuda, cuando está Gamaliel, en el libro de los Hechos, cuando, ya lo encontré, miren, hay un pasaje en el libro de los Hechos donde dice que otros se habían levantado antes que este llamado Jesús, dice, y reunido los principales sacerdotes. Busque Hechos capítulo 5, hermanos, versículo 36 al 38, hermanos. 36 al 38, por favor. Se los voy a leer. Hechos, hermanos, capítulo 5, versículo 36 al 38. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Continuamos, hermano. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué quiero notar aquí, hermanos? Los judíos no seguían ideas, ideales, ellos seguían a personas de carne y hueso. Entonces, antes de Jesús se levantaron otros que habían tenido pretensiones mesiánicas. Y aquí el libro de los Hechos nos menciona dos falsos Cristos o dos falsos Mesías. Uno, Teudas, y el otro, Judas el Galileo. Y dice que ambos hermanos tuvieron discípulos, es decir, tuvieron auditorio a quien les seguía. Mas cuando estos hombres murieron, su obra se desvaneció. Sin embargo, otra prueba fehaciente, hermanos, de que el Señor Jesús resucitó y de que sus palabras permanecen, es que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, su obra ha perdurado. Eso incluso, hermanos, lo distingue. Su obra no cesó con su muerte, ¿no? Si lo dijéramos en términos muy judíos, no cesó con su muerte, sino que continuó. Y continuó, hermanos, porque realmente Él era el Mesías, Él era el Cristo. Entonces, aquí vemos, hermanos, que las pruebas de la resurrección de nuestro Señor son indubitables. No hay lugar a duda. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, hermanos. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo de Pablo. Hola. Es que hay una cita bíblica donde se podría considerar que en algún momento sí lo conoció físicamente, que es Segunda de Corintios 5, Vamos a 16. Segunda de Corintios 5, 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero no sé si sea algo relacionado a conocerlo físicamente. No, hermana, aquí no tiene nada que ver. O sea, Pablo no pudo haber conocido al Señor Jesús. O sea, incluso geográficamente eso es imposible. Conoció a los discípulos, pero aquí más bien trata, incluso es, ya leyéndolo bien, dice, habla de un mensaje más bien es como algo que se llama como una diatriba, porque pone como contradicciones. Y si quieren leamos desde el versículo 12. Ajá. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí viene esta parte. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues aquí tiene más bien, hermana, que ver con el mensaje y la obra, y más bien como decir, no tiene de nada vale no haber conocido al Señor Jesús en la carne, porque pues, sino conocerlo en espíritu, conocerlo, porque en Cristo ya somos una nueva criatura. Pero si no se podría inferir de ahí un conocimiento personal, hermano. Muchas gracias, Gus. No, ¿de qué, hermana? Además también porque la segunda carta de los Corintios ya es muy tardía. Entonces no vea, pero es una buena observación. Dirían en el museo, tema de tesis, ¿no? Entonces,
¿Alguien más, hermanos? Hermano, nadie Yo más quiero está hacer- muriendo de calor, hermano. Yo quiero hacer un comentario sobre esto que dijo Sol. Estamos hablando de las apariciones de Cristo resucitado. Y en este contexto, seguramente Pablo sí lo conoció, en el sentido de que era un alboroto lo que estaba haciendo Jesús. O sea, no era algo que pudiera pasar desapercibido, ¿sí? Y como un fariseo de fariseos, legalista y todo, pues empieza a levantar en contra de. O sea, yo no digo que a lo mejor sí lo vio físicamente, pero no se le aparece físicamente resucitado. Es a lo que iba, ¿no? Lo que hemos estado viendo son las apariciones de un Cristo resucitado físicamente. Y Corintios dice, fueron los últimos. Y sí, yo también creo eso. Sí, Era comentario. hermano. Ujú. Sí, Adelante. efectivamente las apariciones fueron físicas y eso fue para constatar la resurrección de Jesucristo, que él había resucitado entre los muertos. Las otras apariciones son para tener revelación. Podemos tener también la de Esteban, que lo vio sentado junto al trono de Dios, o podemos tener la aparición de la revelación que tuvo Juan cuando ya estuvo en la isla, ¿verdad? De Patmos, creo que era, donde ya le revela Sí, todo el Apocalipsis. Entonces, lo que vemos en estos evangelios sinópticos es verdaderamente para que nosotros creamos que, y es que es la base fundamental del cristianismo, que Jesucristo resucitó, porque si, ya lo había dicho anteriormente Pablo, que seríamos, pues ahora sí que dignos de burla y no tendría sentido para nosotros si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad? así es, hermano. Así es. Sí, sí, sí. Y muy buenas observaciones, hermanos. También cuando dice eh, este, de que el Señor Jesús se manifestó en visión, pero que estamos hablando de las apariciones físicamente y de lo que se revela en los evangelios. Estoy tratando de buscar aquí algo, una cita. ¿Pero alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? Primera de Corintios 15:14 dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así es. Lo que decía en un principio, ¿no, hermanos? De la resurrección. La resurrección es también el pilar, ¿no? El pilar de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, pues Vana sería nuestra fe. vana sería nuestra fe. Seguiríamos como siguiendo una filosofía más, ¿no? Una filosofía oriental, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero bueno, miren, voy a investigar, hermanos. Ya tiene tiempo, pero les recomiendo. Aquí está. Todos lo pueden observar. Miren, San Pablo, el apóstol más incomprendido. Entonces, si te quieren meter bien a estudiar el personaje de Pablo, pues aquí está, hermanos. Entonces, hay algunas observaciones muy interesantes. Entonces, pues bueno, pues qué bonito, qué delicioso, hermanos, es compartir y que vayamos juntos sumando, ¿no? Sumando ideas, sumando inquietudes, y pues poco a poco las vamos a ir disipando con la palabra de Dios. Yo me siento muy edificado, y la verdad, hermanos, muchas veces por las preguntas me siento desafiado y me invita a seguir estudiando, ¿no? A seguir estudiando. Y todos, hermanos, también tomemos estas preguntas que como hermanos tenemos, y que sea un incentivo para que nosotros veamos más y más de la palabra del Señor, para que profundicemos más. Y bueno, quiero concluir nada más, hermanos, en que el Señor Jesús resucitó y venció a la muerte, ¿no? En eso se resuelve. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a terminar. Si sabiendo nosotros que somos cristianos, que Jesús resucitó, muchas veces nos cuesta trabajo creer en ello.
y somos incapaces siquiera de saber que Él es el Todopoderoso. Y yo creo que para creer debemos de tener fe, ¿no? Porque le damos tantas vueltas a que resucitó, no resucitó, sí, y a quién, cómo, cuándo y dónde y por qué. Y yo creo que nosotros sabemos perfectamente que cada uno de nosotros, Jesús resucita en nuestros corazones día con día y a cada palpitar. Así es, así como el Señor Jesús que apareció a sus discípulos, pues el Señor tiene que aparecer a diario en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en cualquier espacio que compartamos. El Señor Jesús está ahí presente con nosotros, entonces a través de su Espíritu Santo. Entonces sí, hermanos, eso es algo que debemos tener presente. Y también, pues como decía, todavía estamos en esta carne como los discípulos, ¿no? Todavía nos vemos dubitativos. Muchas veces le preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿No? O sea, es que si tú no me, casi como Tomás, si tú no me haces este milagro así, que yo sienta que tú lo haces, así como Tomás, que yo toque tus manos, que pueda meter mi mano en tu costado. Muchas veces así también es nuestra actitud, ¿no? Somos muy Tomases en nuestra vida cristiana. Pero es una buena oportunidad para darle gracias al Señor y para sentirnos felices porque el Señor Jesús resucitó y venció a la muerte y nos ha dado una vida eterna. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y le voy a pedir a mi hermana Mari si nos puede despedir en oración, por favor. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque nuestra fe está puesta en un Cristo vivo y ese Cristo vivo está en nuestro corazón. Permite, Señor, que cada día podamos disfrutar de esta buena noticia, pero también podamos compartirla y podamos, Señor, como las mujeres de aquel entonces, salir y comentar, aunque los demás no crean. Pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el único que convence. Y creemos, Señor, en que tú vas a convencer a mucha gente para que se rinda a tus pies. Gracias, Padre, por tu resurrección. Gracias, Padre, porque es algo que no hay duda. Y no hay duda porque nosotros somos salvos a través de tu vida. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano Gus, porque tú le has preparado, porque es un instrumento de bendición. Y gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que están conectados y aquellos que no estuvieron y van a ver la clase después. En verdad, muchas gracias porque estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Alabamos tu nombre cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, que tengan una Igualmente. buena semana, hermanos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mucho calor. Adiós. Adiós. ¿Quién podría decir que Jesús no es suficientemente grande? ¿Quién podría decir que Él no estuvo aquí y se dio a morir por este mundo vil y ver su rostro maltratado en una cruz?
podría decir que no existió? Pero fue verídico lo que pasó. ¿Quién podría decir que enterrado quedó? Si de la misma tumba él se levantó. Y hoy glorioso está sentado en su trono, y cantos celestiales le dan a él. ¡Qué gran amor es el de mi Señor, que su Hijo dio por el pecador! Y ver su rostro maltratado en una cruz, y ver su sangre pura y santa que brotaba